Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4, quien le tocó exponer sobre el sistema penitenciario de Guatemala. Pero como una breve introducción, sabemos que el sistema penitenciario son aquellas cárceles que están aquí en Guatemala, que su objetivo es la readaptación a los privados de libertad. Entonces, en mi caso me tocó exponer el título número 1 de esta ley, el cual lo voy a exponer en este cuadro que se mira, y vamos a proceder con la explicación. Dice aquí Ley del Sistema Penitenciario. Título: Disposiciones generales. Y de las disposiciones generales se divide en dos capítulos. El primer capítulo tiene como un subtítulo Disposiciones generales. Artículo número 1. ¿Qué nos dice el artículo número 1 de esta ley? Dice: regula el sistema penitenciario nacional. ¿Qué nos quiere dar a entender? Dice: se aplica centros de prisión preventiva y centros de cumplimiento de condena. En el artículo número 2 nos dice: el sistema penitenciario debe de ser, aquí cumplen los dos objetivos que el sistema penitenciario debe de cumplir en Guatemala, que dice readaptador social y reeducador de las personas privadas de libertad. Este artículo es muy importante y por eso yo lo incluí, porque estos son los dos objetivos que tiene el sistema penitenciario. Sigamos con el número 3. El artículo número 3 nos dice fines del sistema penitenciario en la nación. Los fines son resguardar la vida de los reclusos de cualquier agresión de la sociedad. El otro es proporcionar condiciones favorables para educación y readaptación social. Estos son los dos fines. Ahora vamos a pasar, aquí ya concluimos el capítulo número 1. Ahora vamos a pasar de las disposiciones generales al capítulo número 2, que son los principios generales. Y en esto conlleva el artículo número 4, y dice así: ¿a quiénes se le denominan reclusos o reclusas? Aquí podemos ver, no a todos, y aquí nos dice este artículo: a quienes, a toda persona privada de libertad para, solo dice, para efectos de esta ley. A estas personas se les va a llamar reclusos o reclusas, no va a ser a cualquiera. Vamos a ver el artículo número 5, que dice así, dice: criterios de legalidad. Nadie puede ingresar a un sistema penitenciario en calidad de detenido sin orden de un juez. Esto nos da a entender que tiene que tener un proceso judicial el detenido para poder entrar a un sistema penitenciario. En el artículo 6 nos habla de la igualdad y dice así: la ley tiene a proteger exclusivamente los derechos especiales de la mujer, y nos dicen cuáles son los derechos: embarazadas, madres lactantes y lo último, enfermos con impedimentos físicos. A estas tres personas esta ley les favorece con disposiciones, ¿verdad?, exclusivas con sus derechos. Y ya por último vamos a ver el artículo número 8, que también me pareció muy importante incluirlo, ¿verdad?, que dice control judicial y administrativo de los privados de libertad. En eso, que quiere decir que estén en una cárcel, no quiere decir que perdieron sus derechos constitucionales o para que ellos no puedan tener una asistencia en un centro preventivo. Y dice así: velar por las condiciones dignas de los privados de libertad. Aquí nos mencionan dos aspectos: traslado a un centro médico asistencial. Entonces este va a ser un beneficio que también va a adquirir el privado de libertad en el sistema penitenciario, como también el traslado de reos al juez de ejecución. Entonces el sistema penitenciario está obligado
a brindarle estos dos servicios al privado de libertad. No por sus propios medios se tiene que ir. Y por último, artículo 10. Y este me pareció también importante incluirlo, licenciado, porque no por ser un sistema penitenciario que estén privados de libertad, no quiere decir que en ese sistema solo estén presos. Entonces se necesita también este artículo, y por eso que vamos a verlo el día de hoy, que es el artículo número 10. El sistema penitenciario debe de propiciar actividades rehabilitadoras, tales como la primera actividad es actividades sociales, siempre dentro del sistema penitenciario, no afuera, porque no se puede hacer eso. Deportivas también. El sistema penitenciario a través de su director debe de propiciar actividades deportivas siempre dentro del sistema penitenciario. Y religiosas también es muy importante esta actividad religiosas y educativas. Estas dos, religiosas y educativas, van a influir mucho para la readaptación social, para encontrar un camino social que les indique a la hora de salir del sistema penitenciario. Entonces, este es el fin de mi exposición, que me tocaba el título número 1 de las disposiciones generales del sistema penitenciario de Guatemala. Gracias. Derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas reclusas. Artículo 12. Derechos fundamentales de las personas reclusas. En perjuicio de otros derechos fundamentales que les otorga la Constitución Política de la República, convenios, tratados y pactos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, las leyes ordinarias y reglamentos de la República, toda persona sujeta al cumplimiento de una pena privativa de libertad tiene los derechos específicos que señala la ley. Artículo 14. Asistencia médica. Las personas reclusas tienen el derecho a la atención médica, regular en forma oportuna y gratuita. Para el efecto, los centros de detención preventiva y de condena deben contar con servicios permanentes de medicina general, odontología, psicología, psiquiatría, con sus respectivos equipos. Artículo 16. Régimen alimenticio. Las personas reclusas tienen derecho a un régimen alimenticio suficiente y en condiciones higiénicas. Queda prohibido adicionar en cualquier forma suministrar en los alimentos sustancias que alteren o disminuyan sus capacidades psíquicas y físicas. Artículo 17. Trabajo. Las personas reclusas tienen el derecho y deben desempeñar un trabajo útil y remunerativo, que no sea aflictivo y que no acumule una sanción. El Estado facilita fuentes de trabajo a través de los entes respectivos, garantizando los derechos conforme las leyes generales de trabajo del país. Artículo 19. Expresión y petición. Las personas reclusas tienen libertad de expresión, asimismo tienen derecho a formular en su idioma conforme a la ley. Artículo 20. Comunicación interna y externa. Las personas reclusas tienen el derecho a comunicarse con familiares y otras personas. En el caso de los extranjeros, también podrán mantener comunicación con los representantes diplomáticos o consulares de sus respectivos países. Artículo 21. Visita íntima o visita general. Las personas reclusas tienen derecho a recibir visita íntima de su cónyuge, conviviente o pareja y visita general de su familia o amigos. Las autoridades de los centros velarán por que las visitas se realicen en locales especiales, adecuados y dignos para las mismas. Artículo 22. Derecho de defensa. Las personas reclusas tienen derecho a comunicarse con su abogado defensor cuando aquel lo requiera. Además, podrá solicitar su intervención en los incidentes planteados con relación a la ejecución, extinción de la pena u otros procedimientos judiciales, o en su caso, en asunto de índole administrativo o disciplinarios. También tendrá derecho a comunicarse previamente con el juez de ejecución y el director del centro
para informar de cualquier situación que afecte sus derechos. Artículo 23. Derecho a información. Las personas reclusas tienen derecho a ser informadas del fallecimiento o enfermedad grave de un pariente dentro de los grados de la ley. Asimismo, las autoridades deben conformar al pariente o persona registrada a quien la persona reclusa hubiese designado de la enfermedad, el incidente o fallecimiento del mismo. Artículo 26. Colaboración. Las personas reclusas deben colaborar con el desarrollo de las actividades penitenciarias a la educación, el trabajo, la cultura, la higiene, la alimentación, el descanso, el aporte, la religión, la recreación. Buenas tardes, licenciado. A mí me correspondió exponer el título 4 del régimen progresivo de la ley del sistema penitenciario. Dice que consiste en obtener la rehabilitación social mediante etapas o grados. Es estrictamente científico porque está basado en el estudio del sujeto y en progresivo tratamiento con una base técnica. El capítulo 1, disposiciones generales. En el artículo 56, el sistema progresivo está basado en un conjunto de pasos que la persona presa tiene que seguir para el progreso y mejoramiento de sus conductas y educación, para que cuando salga a la sociedad tenga una buena conducta y no afecte a nadie. Artículo 57. Fases del sistema progresivo. En estas fases del sistema progresivo está el inciso A, fase de diagnóstico y ubicación; inciso B, fase de tratamiento; inciso C, fase de prelibertad; inciso D, fase de libertad controlada. Diagnóstico y ubicación. En el artículo 59, fase de diagnóstico, el objeto de la fase de diagnóstico será definir la ubicación y establecer un plan de atención técnica para la persona reclusa que tenga condena firme. Para todo este proceso se tiene que ver la situación de la salud física y mental del reo. También se estudia la personalidad y la situación socioeconómica. Artículo 61. Plan de atención, derivado a la evaluación y diagnóstico. Capítulo 3. Tratamiento. Artículo 63. Informe de evaluación. Los equipos multidisciplinarios deben de llevar un control sistematizado de registro de cada persona reclusa, ver su comportamiento de conducta y el avance que ha tenido durante el diagnóstico. Los equipos multidisciplinarios elaboran un informe cada 6 meses que incluya la respuesta de la persona reclusa al plan técnico asignado. En el artículo 64 está la duración. Este proceso dura 15 días. En el artículo 65, trabajo en el interior del centro. El recluso tiene que trabajar en el interior del centro para que cuando salga a la sociedad sepa hacer algo y no tenga que delinquir y así pueda encontrar un buen trabajo. Capítulo 4. Prelibertad. Artículo 66. Prelibertad. Esto es un beneficio que se le da a la persona condenada después de haber cumplido las fases de diagnóstico y ubicación. Asimismo, también como se le da esta prelibertad, también le sirve para que se vaya socializando con la sociedad, para que ya no tenga un mal comportamiento y también con su familia, así que para que cuando salga tenga una buena readaptación. Artículo 67. Trabajo fuera del centro. Este trabajo fuera del centro se le da a las personas, pero a los reclusos, pero también tienen que tener un buen comportamiento y no hacer cosas malas, y también son controlados por el dueño es como que un tipo de tratamiento también que les ayuda a ellos a readaptarse mejor. Artículo 68. Salidas transitorias. Las personas con prelibertad tienen la oportunidad de salir sábados o domingos, por ejemplo, a ver a su familia, pero siempre y cuando no rompan las reglas establecidas. Capítulo 5. Prelibertad controlada. Artículo 69. Libertad controlada. Esta es la última fase del régimen progresivo. En esta última fase, la persona reclusa obtiene su libertad bajo el control del juez de ejecución, siempre y cuando sea por trabajar, estudiar o haber cumplido al menos la mitad de la pena que había recibido. También se beneficia de la libertad controladora
las personas que sufren de enfermedades terminales, por ejemplo, las personas que ya están, por ejemplo, a punto de morir, que tengan tal vez cáncer, alguna enfermedad venérea. A estas personas se les da la libertad controlada, ya que como ya no tienen tanto tiempo de vida, entonces se les da esta oportunidad para que puedan hacer socializar con su familia o pasar tiempo con ellos. Esto ha sido todo. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Herrera y yo le voy a compartir lo que es el título 6, régimen disciplinario. Vamos a tratar la manera de hacer énfasis en los artículos que para mí personalmente llaman más la atención de este título. Vamos adelante. Capítulo 1, faltas y sanciones, dice. Artículo 75, régimen disciplinario. El régimen disciplinario tiene como fin garantizar la seguridad y la conveniencia ordenada en los centros penitenciarios. Las sanciones disciplinarias serán las estrictamente necesarias para cumplir con esta finalidad. Es decir, como en todo lugar gubernamental, tiene que tener exactamente sus regímenes que lo manejen, que lo cuiden, que tiene sus disposiciones. También se manejan muchas cosas que son dables para el reo y las que no son dables. Todo esto lo tiene que manejar y llevar a cabo el director del centro penitenciario. El artículo 77 consta de lo que se llama principio de legalidad. Dice, las personas reclusas únicamente serán sancionadas disciplinariamente en los casos que cometan acciones tipificadas previamente como faltas por esta ley, debidamente probadas, esto independientemente de las sanciones penales y civiles. ¿Por qué dichas acciones? Para que dichas acciones correspondan. El principio de legalidad es exactamente lo que se practica acá. El director del sistema penitenciario tiene que hacer y juzgar y aplicar la ley conforme lo vaya haciendo. Tiene que juzgarlo por algo típico, algo que está en la ley, algo que se produzca, algo que está escrito en esta misma ley. Seguimos en el mismo capítulo, clasificación. Las faltas se clasifican en leves, graves, gravísimas, según lo dispuesto en los artículos siguientes. Como decíamos, las faltas leves. Cometen faltas leves las personas reclusas que incurran en cualquiera de los siguientes actos, dice. Faltar el respeto a las autoridades, funcionarios y empleados de instituciones penitenciarias. El ejercicio legítimo de sus atribuciones dentro del centro de detención. Un insulto para un conserje, un guardia, es una falta, la cual está establecida en esta parte de la ley. Insultar a otra persona reclusa, así como otras personas que se encuentren dentro del centro, y causar daños menores o mínimos intencionalmente a las instalaciones materiales o bienes del centro de detención de las pertenencias de otras personas. Eso lo tomamos como falta leve. Adelante miraremos cuáles son las sanciones que se aplican para cada falta. Faltas graves. Cometen faltas graves las personas reclusas que incurran en cualquiera de los actos siguientes. Desórdenes colectivos o instigación a los mismos, si esto se hubiera cometido. Ingresar, consumir, proceder o distribuir bebidas alcohólicas o drogas prohibidas. Promover, colaborar, introducir o distribuir en el centro de detención objetos que no estén autorizados por las autoridades correspondientes y que atenten contra la vida de las personas. Causar daños para no utilizar el centro, incumplir los reglamentos y las disposiciones internas del centro y ejecutar mediante amenaza, coacción o agresión contra cualquier interno actos que correspondan a autoridades del sistema penitenciario. Es decir, estas se llaman faltas graves, una amenaza, portar un arma. Esta está establecida como una falta grave dentro del sistema penitenciario. Faltas gravísimas. Cometen faltas gravísimas las personas reclusas que planifiquen, promuevan, inciten, colaboren o incurran en cualquiera de los siguientes actos. La resistencia violenta al cumplimiento de órdenes de funcionarios o autoridad en ejercicio legítimo de su cargo que contravengan la precepción de la presente ley. La agresión física a los funcionarios, autoridades o cualquier otra persona y la posesión de instrumentos, herramientas, utensilios fuera del área de trabajo, esas son faltas. Ahora miramos las sanciones de las faltas leves. ¿Qué es lo que se le hace al reo cuando comete alguna de las faltas establecidas en los artículos anteriores? Sanciones a faltas leves. En los casos de faltas leves podrán imponerse las siguientes acciones. Amonestación escrita en la primera ocasión. Restricción de la visita familiar a una vez por semana en la segunda ocasión.
Y tercera vez se considera falta grave. Si lo comete una vez como una falta leve, no puede recibir a su familia. Si sigue constantemente, ya se toma a una falta grave. Y el artículo 83 de la misma ley promueve que las sanciones a faltas graves en los casos son las siguientes. Restricción de permisos de salida no podrá ser superior a 2 meses, o sea, va a estar en encierro total por 2 meses. Restricción de llamadas telefónicas durante el plazo de 1 mes, cero comunicación al mundo exterior. Capítulo 2. Disposiciones comunes, dice. Aplicación. Para la aplicación de las sanciones disciplinarias se debe tomar en cuenta la naturaleza y la característica de la falta cometida debidamente aprobada. Artículo 86. Aquí habla prácticamente, en el artículo 85 hablamos de prácticamente lo que es una aplicación para las siguientes penas, que estén tipificadamente para que las podamos elaborar. En los casos en que las faltas se cometan bajo efectos de alcohol o estupefaciente, previo diagnóstico profesional, la persona reclusa será sometida a un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación. En caso de reincidencia se aplicará el doble de tiempo establecido para la sanción. Artículo 88. Autorización. Las medidas coercitivas de emergencia únicamente deberán utilizarse con la autorización del director del centro en los casos siguientes. Para evitar daños a otras personas reclusas, otras personas o cosas. Para impedir actos de evasión o de violencia de las personas reclusas y para vencer la resistencia activa de las personas reclusas. Es decir, si alguna persona causa algún estrago o algo, tiene que ser informado al director del sistema penitenciario para que él tome lo que estábamos viendo en este artículo 88. Para que ninguno de los reos salga malherido, para que nadie salga lastimado, porque eso es lo que emana el artículo 88. Tenemos que tener autorización del director del sistema penitenciario para que él pueda fijarse en esto. Artículo 89. Aviso. El director del centro que tenga que hacer uso de las medidas coercitivas de emergencia le comunicará inmediatamente, haciendo constar los motivos de su utilización, al director general del sistema penitenciario y al juez correspondiente. Esto hace saber de que cualquier reo que esté presentando algún tipo de conflicto dentro del lugar del sistema penitenciario, el director del sistema tiene que hacer énfasis y avisar al director general del sistema penitenciario y al juez correspondiente, quien quizás llevó el caso. Capítulo 3. Procedimiento disciplinario. Artículo 92. Medios de impugnación. Contra las resoluciones dictadas en materia penitenciaria procede el recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse ante quien dictó la resolución que se impugna, excepto las resoluciones originarias emitidas por el Ministerio de Gobernación, contra las cuales podrá plantearse el recurso de reposición. La interposición, requisitos, plazos, trámites y resolución de los recursos a que se refiere este artículo se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley del Contencioso Administrativo. Artículo 93. Registro de detenciones. El sistema penitenciario debe contar con un sistema permanente de información pública, con el objeto que en cualquier momento pueda saberse: el nombre completo de la persona reclusa, fotografía de frente y de perfil, las razones de la detención, la hora, fecha y lugar de la detención, la hora y fecha de su comparencia ante el juez, la información sobre los traslados a que el detenido ha sido sujeto y indicación del juez que ordenó la privación de libertad, fiscal a cargo del caso y abogado defensor nombrado. El sistema de información debe permitir conocer la identidad de la persona reclusa por medio de fotografía y tiempo de detención de cada una de las personas ingresadas a los centros. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el momento. Artículo 88. Autorización. Las medidas coercitivas de emergencia únicamente deberán utilizarse con la autorización del director del centro en los casos siguientes. Para evitar daños a otras personas reclusas, otras personas o cosas. Para impedir actos de evasión o de violencia de las personas reclusas y para vencer la resistencia activa de las personas reclusas. Es decir, si alguna persona causa algún estrago o algo, tiene que ser informado al director del sistema penitenciario para que él tome lo que estábamos viendo en este artículo 88. Para que ninguno de los reos salga malherido, para que nadie salga lastimado, porque eso es lo que emana el artículo 88. Tenemos que tener autorización del director del sistema penitenciario para que él pueda fijarse en esto. Artículo 89. Aviso.
El director del centro que tenga que hacer uso de las medidas coercitivas de emergencia le comunicará inmediatamente, haciendo constar los motivos de su utilización, al director general del sistema penitenciario y al juez correspondiente. Esto hace saber de que cualquier reo que esté presentando algún tipo de conflicto dentro del lugar del sistema penitenciario, el director del sistema tiene que hacer énfasis y avisar al director general del sistema penitenciario y al juez correspondiente, quien quizás llevó el caso. Capítulo 3. Procedimientos disciplinarios. Artículo 92. Medios de impugnación. Contra las resoluciones dictadas en materia penitenciaria procede el recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse ante quien dictó la resolución que se impugna, excepto las resoluciones originarias emitidas por el Ministerio de Gobernación, contra las cuales podrá plantearse el recurso de reposición. La interposición, requisitos, plazos, trámites y resolución de los recursos a que se refiere este artículo se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley del Contencioso Administrativo. Artículo 93. Registro de detenciones. El sistema penitenciario debe contar con un sistema permanente de información pública, con el objeto que en cualquier momento pueda saberse: el nombre completo de la persona reclusa, fotografía de frente y de perfil, las razones de la detención, la hora, fecha y lugar de la detención, la hora y fecha de su comparencia ante el juez, la información sobre los traslados a que el detenido ha sido sujeto y indicación del juez que ordenó la privación de libertad, fiscal a cargo del caso y abogado defensor nombrado. El sistema de información debe permitir conocer la identidad de la persona reclusa por medio de fotografía y tiempo de detención de cada una de las personas ingresadas a los centros. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el momento.